Le informamos al público, por favor, cuando vayan a tomarse la foto con los animales campeones. Ya tenemos una persona, se habilitó aquella puerta, está abierta y hay una persona, un estudiante de la Facultad de Veterinaria, para que cuando vayan a tomarse la foto puedan pasar por ahí, para no estar pasando por la pista, para no tener un accidente, no arriesgarnos. Tenemos que darle continuidad al juzgamiento. Entonces, mientras se toman la foto de los campeones y los reservados, les solicitamos pueden bajar del otro lado en las escaleras y por ahí se va a abrir la puerta para que pasen a tomarse la foto y puedan salir por ahí sin el riesgo de atravesarse en la pista. Les agradecemos, por favor, su atención.
senhores, definimos a categoria jovem, 11 fêmeas com as suas particularidades, 11 fêmeas com as suas qualidades, 11 fêmeas con seus senões. Tenemos aquí en la pista de la categoría de campeonato joven, hembras de 24 a 27 meses de edad, 11 hembras con sus fortalezas, 11 hembras con sus debilidades. Eu quero aqui pedir permissão aos senhores, vou ser um pouco mais breve, vou tentar ser um pouco mais breve. A gente acaba empolgando e falando muito e deixar para comentar um pouco mais no campeonato. Voy a ser más breve en las explicaciones de los primeros ejemplares para dejar los comentarios más grandes para el campeonato. Fêmea colocada em primeiro lugar tem seu ponto forte a estrutura corporal, comprimento de costelas, consistência de linha de dorso e largura de linha de dorso. La hembra colocada en un primer lugar tiene sus puntos fuertes, el largo corporal, así también como la amplitud de las costillas y la fortaleza de la línea dorso-lumbar. Assim como poderia ter uma saída, um formato de crânio, uma saída de chifre e uma cabeça um pouco mais leve, poderia ter um formato de crânio um pouco melhor, a saída de chifre um pouco melhor e a sua cabeça poderia ser um pouco mais leve. Sin embargo, podría tener una mejor forma de cráneo, una mejor salida de sus cuernos y que su cabeza fuera un poco más delicada. A fêmea colocada em segundo lugar tem essa leveza, esse crânio no formato melhor, o chanfre no tamanho mais ideal, porém deixa a desejar com relação à conformação da sua carcaça. La hembra del segundo lugar es una hembra que tiene una mejor expresión racial, una mejor forma de su cráneo, una mejor forma de su nariz. Sin embargo, cuando comparado con el primer lugar, ella no tiene la misma estructura que el ejemplar del primer lugar. E principalmente quando nós analisamos a promos posterior, também deixa um pouco a desejar com a sua concorrente. Sí, y también cuando analizamos los aplomos posteriores de la hembra de segundo lugar, deja un poco más que desear que la hembra del primer lugar. Fêmea colocada em terceiro, também se enquadrando muito bem dentro do padrão, uma fêmea chitada, cresce do anterior para o posterior, bastante feminino. La hembra del tercer lugar es una hembra que también se encuadra muy bien dentro del patrón racial, con un pelaje sardo, una hembra que crece muy bien de adelante hacia atrás. Porém, um frame um pouco mais levantado, um pouco mais tardia, falta um pouco mais de revestimento aqui no seu posterior. A distância de ilíaco é muito boa, mas a largura, ou seja, o quadrante de garupa, afunila um pouco mais, deixando assim a desejar com relação às suas concorrentes. Sin embargo, es una hembra que cuando observamos su cadera, si bien es una cadera larga, no es una cadera tan ancha, sobre todo en la parte de atrás, y le falta un poco más de musculatura en el tren posterior. Sim, temos que buscar na questão do gir, nós precisamos buscar animais, volto a dizer, de bastante consistência aqui no posterior, que vai para o lado de cunha, porém tem que ter um pouco mais de qualidade, tem que ter um pouco mais de revestimento. Y si lo que nosotros buscamos en la raza Gir es que tengan una forma de cuña, lo que quiere decir que sean más amplias hacia atrás, y vemos que a esta hembra le falta un poco más de revestimiento en el tren posterior. Quando nós observamos aqui, finalmente a fêmea colocada em quarto lugar, tem no seu ponto positivo a profundidade de suas costelas e o arqueamento das mesmas, dando a ela uma qualidade respiratória digestiva muito boa. Cuando observamos la hembra del cuarto lugar, tiene como punto fuerte el largo de sus costillas y el arqueamiento de sus costillas, dando una buena capacidad respiratoria a ella. Porém, quando nós avaliamos, visto de frente, carrega um pouco mais na sua paleta, a frente um pouco mais pesada com relação às demais. Sin embargo, es una hembra que cuando nosotros la observamos, sobre todo al nivel de sus hombros, ella es un poco más pesada del frente cuando se compara con las hembras que están antes de ella. E uma carcaça um pouco mais compacta, a promos de posterior também poderia ser um pouco melhor. Y también es una hembra que es un poco más compacta y que peca un poco los aplomos posteriores comparado con los otros. Parabéns aos senhores criadores, tratadores, principalmente da primeira, segunda, terceira e quarta colocada.
Y quiero felicitar a los creadores y expositores, sobre todo el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el grupo número 7, el primer lugar lo obtiene la placa 48 Gardenia 556/9 de Desarrollo Tecnológico Santa Bárbara. Segundo lugar, placa 42 Salomé de Karina Guadarrama. Tercer lugar, placa 44 Miss Aguacatillo de Rafael Navarrete Quesada. Cuarto lugar, placa 41 de Antonio Manterola. Quinto lugar, placa 50 de Rancho San José Los Naranjos. Sexto lugar, placa 46 de Rafael Navarrete Quesada. Séptimo lugar, placa 39 de Reifer Agropecuaria. Y octavo lugar, placa 40 de Desarrollo Tecnológico Santa Bárbara. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y continuamos con el grupo número 8, donde participan las placas 52, 53 y 56. La placa 54, por presentarse en producción, como lo marca el reglamento, se pasa al grupo número 10. Repetimos nuevamente, la placa 54 se pasa al grupo 10. Porque así lo marca nuestro reglamento para los animales que vienen en producción. En la pista, 3 ejemplares por el grupo 8, que va de los 28 a los 31 meses de edad.
Categoria jovem, já definida, os animais colocados à frente, nessa mesma sequência, 56 como primeiro lugar. Tres hembras en la categoría de joven, hembras de 28 a 31 meses de edad, la hembra con la placa 56 colocada en primer lugar. Animal que apresenta um pouco mais de robustez, animal que apresenta a carcaça mais completa, melhor revestida, as costelas mais profundas, tem um perímetro torácico melhor do que as demais. La hembra del primer lugar es una hembra que presenta mucha robustez, con un cuerpo bien revestido, costillas profundas y un mejor perímetro torácico que las otras dos. Consequentemente, tem mais capacidade digestiva e respiratória do que as demais colocadas. Consecuentemente, de una mejor capacidad digestiva y respiratoria que las demás. Gostaria que tivesse, e poderia ter sim, uma linha de dorso um pouco mais forte, mergulha um pouco mais, poderia ser um pouco mais consistente. Y que tuviera una línea de dorso mucho mejor, mucho más derecha y más consistente. Chega de lado, por favor. Põe de lado, por favor. Quando nós observamos a fêmea colocada em segundo lugar, a fêmea que tem no seu ponto forte o equilíbrio de sua carcaça. Cuando observamos la hembra del segundo lugar, es una hembra que tiene como punto fuerte el equilibrio de su cuerpo. Porém, deixa um pouco mais a desejar com relação principalmente a primeiro prêmio, no formato, né, no formato de sua orelha, no seu racial como um todo. Menor formato de orelha e racial um pouco menos de qualidade do que a sua concorrente. Sin embargo, la hembra del segundo lugar tiene una menor forma de sus orejas y una caracterización racial menor que el ejemplar del primer lugar. Apesar do animal colocado em primeiro lugar, também poderia ter um formato um pouco melhor, a orelha poderia ter um pouco mais, ser mais agavionada, ter o gavião um pouco mais evidente, ainda assim é melhor do que a sua concorrente. Sin embargo, si bien la hembra del primer lugar también podría tener una mejor forma en sus orejas, con un gavilán mucho más evidente, ella supera en la caracterización racial al ejemplar del segundo lugar. Porém, uma fêmea que tem uma carcaça bastante harmoniosa, que é o seu ponto positivo, como eu já disse anteriormente, mas poderia ter um umbigo um pouco melhor, formato, tamanho de umbigo um pouco melhor, e as suas costilhas poderiam ser um pouco mais profunda, dando a ela um pouco mais de funcionalidade quando comparamos com a de primeiro prêmio. Si bien es una hembra que tiene como punto fuerte el equilibrio y el balance que presenta en su cuerpo, es una hembra que podría tener una mejor forma de su ombligo, mucho más corto, y también es una hembra que pudiera tener mejores costillas, que haciéndola una hembra más funcional la hembra del primer lugar. Quando nós observamos o animal colocado em terceiro prêmio, ela tem no seu ponto forte, aqui sim, um animal de melhor racial dentro da categoria, formato de orelha, saída de chifre, formato de crânio, olhos, tamanho de chanfro, a largura de boca, implantação de pescoço, o animal que tem no seu racial o seu ponto forte. Sin embargo, la hembra del tercer lugar, si algo hay que destacar en ella, es la caracterización racial. Tiene una mejor forma del cráneo, mejor salida de cuernos, mejor forma de orejas, una mejor nariz y un mejor ancho de su boca. Porém, a frente um pouco mais pesada, a paleta um pouco mais carregada, o cupim um pouco mais adiantado, ela tem a frente um pouco mais, bem mais pesada do que o seu posterior. Sin embargo, es una hembra que es más pesada de adelante, más pesada de los hombros, con una jiba un poco más adelantada. E dois pontos cruciais são o comprimento, ou seja, a profundidade de suas costelas, que poderiam ser um pouco mais profundas com relação às demais colocadas à frente. Y los puntos son entonces una hembra de un largo de costillas que pudiera ser más profunda para que pudiera competir con las hembras que están enfrente. E a estrutura óssea, observe como a circunferência de coxa, a sua estrutura é um pouco mais frágil quando comparamos com a de segundo e da de primeiro prêmio.
Y también otro punto que podría ser mejor, que es su estructura, el hueso, el diámetro del hueso de la pierna arriba del cordejón pudiera ser mucho mejor para que pudiera competir con las dos hembras que están adelante de ellos. Parabéns aos senhores criadores, tratadores, da primeiro prêmio, segundo e terceiro prêmio. Muchas felicidades para los criadores, para los manejadores de las hembras del primero, segundo y tercer lugar. Muito obrigado. Muchas gracias. Para el grupo número 8, el primer lugar corresponde a la placa 56, Gertrudis 929/9 de Álvaro Abascal Pérez. Segundo lugar, placa 53, Carranza de Santillana 28/9 de Álvaro Abascal Pérez. Y tercer lugar, placa 52, Clementina de Lipe de Rancho Los Cedros. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y pasamos con los ejemplares del grupo 9, placas 59, 61 y 62. Las placas 58 y 63, por presentarse paridas, se pasan al grupo número 10. Placas 58 y 63 se van a presentar en el grupo número 10 por presentarse paridas. Y por el grupo número 9 tenemos participando a las placas 59, 61 y 62. Doctor Hueto. A última categoria jovem, os animais colocados nas posições de premiação, animal de placa 62 como primeiro prêmio.
El último grupo de la categoría de animales jóvenes, hembras de 32 a 35 meses, ya en su lugar, posicionadas en sus lugares. Fêmea colocada como primeiro prêmio, seu ponto forte, ela tem equilíbrio de carcaça, profundidade de costelas, revestimento de musculatura, tanto no seu posterior quanto a fortaleza de sua linha de dorso. La hembra colocada en el primer lugar es una hembra que presenta un buen balance, sobre todo una buena cobertura, buena musculatura. Quando nós avaliamos a primeira colocada e observamos a segunda colocada, a primeira, como eu já disse anteriormente, bastante equilibrada, bem revestida, a linha de dorso bastante forte. Cuando comparamos la hembra del primer lugar con la del segundo lugar, vemos una hembra más equilibrada, bien revestida y mucho más fuerte. Segunda colocada, uma fêmea muito delicada, linda, feminina, expressiva. Cuando vemos la hembra del segundo lugar, tenemos una hembra muy expresiva, muy femenina, muy delicada. Porém, quando nós observamos e comparamos com o animal colocado no primeiro prêmio, ela deixa um pouco a desejar com relação ao seu volume, deixa um pouco a desejar com relação à sua robustez. Força. Y cuando se compara la hembra del segundo lugar con el primero, ella le falta un poco más de volumen y un poco más de fortaleza. Observe, senhores, que a garupa derreia um pouco mais, ou seja, escorre um pouco mais, e a conformação da sua estrutura óssea um pouco menor, ou seja, aqui tem um pouco mais de força a primeiro prêmio do que a de segundo prêmio. Así también la hembra del segundo lugar vemos que tiene una cadera más inclinada, más escurrida, y también su hueso, su estructura es un poco menor, menos fuerte que la hembra del primer lugar. Quando nós comparamos a segunda colocada com a de terceiro prêmio, Cuando comparamos la hembra del segundo lugar con la del tercer lugar, terceira colocada tem no seu ponto forte a largura de sua carcaça, tenemos que la hembra del tercer lugar tiene como punto fuerte el largo corporal, porém um animal um pouco mais levantado, as costilhas um pouco menos profunda, tem um pouco menos de funcionalidade e capacidade respiratória digestiva do que a sua concorrente direta. sin embargo, por eso vemos un animal mucho más alto, con costillas menos largas, con una región para respirar mucho menor que el ejemplar del segundo lugar. E poderia ter um pouco mais de revestimento, um pouco mais de força na sua carcaça. Y podría tener un poco más de revestimiento y de fuerza en todo su cuerpo. Parabéns, senhores tratadores, senhores criadores, principalmente da primeira, da segunda colocada e da terceira colocada. Muito obrigado. Felicidades para los creadores, manejadores del primero, segundo y tercer lugar. Muchas gracias. Gracias, Cisarico. Para el grupo número 9, el primer lugar lo obtiene la placa 62, Miss Laurel 328 del 19 de Francisco Morgado Suárez. Segundo lugar, placa 61, Nicté Fash 522 sobre 9 de Rancho Terra Nueva. Tercer lugar, placa 59, Camelia 547 sobre 9 de Desarrollo Tecnológico Santa Bárbara. Y se va a llevar a cabo el juzgamiento del campeonato joven, por lo que pedimos que pasen a la pista al primer lugar del grupo 7 con la placa 48, primer lugar del grupo 8 con la placa 56 y al primer lugar del grupo 9 con la placa 62. Campeonato joven.
Y según lo establecido en el reglamento, para llevar a cabo el juzgamiento del campeonato joven reservado, entran también los segundos lugares. Por el grupo 7, la placa 42, por el grupo 8, la placa 53 y por el grupo 9, la placa 61. Campeonato jovem, que 3 fêmeas com suas qualidades, 3 fêmeas representando muito bem a raça Gir. Campeonato joven, 3 hembras de buena calidad, 3 hembras que representan muy bien a la raza Gir. Onde nós estamos sempre falando e frisando que nós fazemos o nosso julgamento em cima de pontuação. Siempre continuamos diciendo que nosotros hacemos el juzgamiento en base a la puntuación. Não podemos apegar a um quesito apenas, ou seja, se essa é melhor de raça ou se essa é melhor de carcaça. Nós precisamos ter o máximo de pontuação positiva possível. Nosotros no nos podemos solamente basar en una sola característica, tenemos que basarnos en una puntuación completa del animal. E o animal que representa melhor, o animal que soma melhor, que tem um equilíbrio melhor dentro do campeonato, na minha opinião, Y el ejemplar que representa mejor la sumatoria y el equilibrio de puntos, la sumatoria y que él considera que es mejor, é a fêmea de placa número 62. es la hembra con la placa número 62, Essa campeã. que es la campeona joven. El campeonato joven es para el ejemplar Miss Laurel 328 del 19 de Francisco Morgado Suárez. Ingresa el segundo lugar con la placa 61 para obtener a la campeona joven reservada. Bom, definimos aqui a reservada. Estamos definiendo el campeón, la campeona reservada joven. O animal que mais se aproxima, o animal que mais soma pontos com relação aos quesitos a quais nós falamos. La hembra que más se aproxima y que suma más puntos de los que hemos estado hablando. Mais equilibrada, mais consistente. Más equilibrada y más consistente. A fêmea reservada, campeona, é a fêmea de placa número 56. La hembra reservada, campeona joven reservada, es la placa número 56. El campeonato joven reservado es para el ejemplar Gertrudis 929/9 de Álvaro Abascal Pérez.
Campeonato jovem definido, El campeonato joven está definido, que nós temos 2 exemplares de muita consistência, 2 exemplares de muita força, 2 exemplares que representam muito bem a produtividade da raça Gyr. Tenemos aquí 2 hembras de mucha consistencia, 2 hembras de mucha fortaleza, 2 hembras que representan muy bien la productividad de la raza Gyr. E aqui nós temos um exemplo de que, sim, o Gyr é produtivo, sim, o Gyr tem consistência, sim, o Gyr tem estrutura, tem conformação. Y aquí tenemos el ejemplo de que el Gyr sí tiene consistencia, sí, de que el Gyr sí tiene estructura y de que el Gyr sí tiene conformación. Por que eu digo isso? Porque aqui nós temos 2 fêmeas que estão cumprindo bem o seu papel como matrizes, como fêmeas, porque já estão prenhas. Aquí tenemos, ¿por qué digo eso? Porque aquí tenemos 2 hembras que están cumpliendo mucho su función como hembras, las 2 ya están gestantes. Bem estruturadas, todas as 2, de estrutura forte, ossatura forte. Bien estructuradas las 2, de una estructura fuerte, de buen hueso. Não perdendo na feminilidade e não perdendo na funcionalidade. No perdiendo en la feminidad ni en la funcionalidad. A campeã tem como seu ponto forte La campeona tiene como punto fuerte formato de crânio, saída de chifre, formato de orelha, comprimento de chanfro. No seu contexto racial é muito forte. la hembra campeona tiene como mejor característica la forma del cráneo, la salida de los cuernos, el largo de su nariz y en general una mejor caracterización. Boa implantação de pescoço, um pescoço mais lançado, trazendo essa altivez, essa leveza, essa feminilidade. Tenemos también un cuello mejor insertado, más largo, que nos da esa mejor altivez de expresión de feminidad. O cupim no formato ideal, em cima de sua cernelha, um bom tamanho, não tão exagerado, no formato de castanha de caju, porém com um pouco mais de leveza, como deve ser nas fêmeas. También tiene como punto fuerte la forma de su jiba muy bien posicionada sobre la región de la cruz, de un buen desarrollo sin ser exagerado y que nos presenta una mejor forma que el reservado. A passagem de paleta acostado, a linha de dorso, consistência de linha de dorso, passagem dorso-garupa de muita qualidade. Una hembra que presenta también unos pasos de los hombros a las primeras costillas muy suaves y de la línea dorsal a la cadera también muy suave. Costelas bastante arqueadas, costelas bastante profundas, trazendo assim uma boa capacidade respiratória e digestiva. Costillas profundas y arqueadas que nos dan una buena capacidad respiratoria y digestiva. Um bom revestimento muscular no seu posterior, um quadrante de garupa também que chama bastante atenção. Un buen revestimiento de musculatura en el tren posterior y una cadera con un área, con un cuadrante de cadera muy bueno también. Com um revestimento e comprimento de peças musculares, porém com espaço para que esse úbre possa produzir, para que esse úbre possa crescer e sustentar e amamentar bem e produzir leite, o qual nós queremos. Con una buen balance de musculatura en el tren posterior que permite que haya espacio para que la ubre se desarrolle y pueda tener una buena producción. E quando nós observamos a campeã com relação à sua concorrente, a reservada, por favor, observem que aqui nós temos um animal de muito equilíbrio. Cuando observamos la campeona reservada contra la campeona, observamos que en la reservada tenemos una hembra de mucho equilibrio, Mas perde para a campeã no racial, más pierde con la campeona en el aspecto de caracterización racial. pescoço poderia ser um pouco melhor, mais lançado, assim como é na campeã. Su pescuezo o su cuello, perdón, podría ser un poco mejor, mucho más largo y mejor insertado que la campeona.
a sua carcaça poderia ser um pouco mais larga, um pouco mais comprida. Y también su cuerpo podría ser un poco más largo y más ancho como el de la campeona. E quando nós avaliamos as duas vistos de lado, observem que a campeã possui as costilhas são mais profundas, ou seja, tem mais funcionalidade com relação à reservada. Y cuando observamos de lado, podemos ver que la campeona tiene costillas más profundas, lo que la hace más funcional que la hembra de reservada. Ainda assim, avaliando a funcionalidade, característica morfológica, observem que a chegada de cupim, a cerneira sobe um pouco mais, poderia ter um pouco melhor essa chegada de cupim, essa linha de dorso, quando comparamos com a sua concorrente direta. Y también cuando observamos la hembra reservada en su línea dorso-lumbar, sobre todo la llegada de la región de la cruz, cómo sube en esa jiba, podría ser mucho mejor que la que tiene ahorita comparada con la campeona. Quando nós observamos, novamente, comprimento de osso sacro, daí distância de ilho isquio com formação de garupa, a reservada deixa um pouco a desejar com relação à campeã. Y cuando observamos la cadera, sobre todo el largo del hueso sacro, el ancho de los ilion y el largo de ilion a isquion, observamos que la región de la cadera es mucho mejor de la campeona y deja un poco que desear de la campeona reservada. A reservada também possui um bom espaço para que esse ubre possa produzir bem, para que ele possa se desenvolver bem. La campeona reservada también tiene un muy buen espacio para que su ubre se pueda desarrollar y pueda producir muy bien. Porém, falta um pouco mais de força, um pouco mais de consistência na sua ossatura, falta um pouco mais de força, um pouco mais de consistência, um pouco mais de revestimento nas suas peças quando avaliamos e comparamos com a campeã. Sin embargo, le falta un poco más de revestimiento y de consistencia en su estructura a nivel de la región que está arriba del corvejón cuando comparado con la campeona, una hembra que es más fuerte. Porém, dois animais, duas fêmeas muito produtivas, são próximas no biotipo. Sin embargo, son dos hembras muy productivas, muy cercanas las dos de biotipo. E a campeã tem mais raça, a campeã tem mais equilíbrio, a campeã tem mais estrutura, a campeã tem mais funcionalidade quando comparamos com a reservada. Y cuando vemos la campeona tiene más raza, más estructura, más equilibrio y más funcionalidad que cuando la comparamos con la campeona reservada. Parabéns aos senhores criadores, tratadores, principalmente da reservada e da campeã jovem. Y muchas felicidades para los criadores, para los expositores y los manejadores de la campeona reservada y de la campeona joven. Muchas gracias. Gracias, campeonato joven, placa 62-328 del 19, Miss Laurel de Francisco Morgado Suárez, campeona reservada.